Mi nombre es Jorge Rodríguez Hinojosa. La actividad es la actividad integradora 4 llamada El Resumen. El propósito de la exposición es poder complementar al trabajo de la actividad, básicamente. El resumen es que él vivía en una casa alrededor de un baldío. En ese baldío pues había gente que iba a hacer cosas. Entre esas era robar en esa casa. Entonces pasaron varias veces que entraron a su casa a robar. Una vez lo golpearon incluso, entonces él ya cansado de que lo agredieran y de que entraran a robar a su casa, consiguió una pistola. La Después de que consiguió la pistola no volvieron a robar, pero cuando lo volvieron a hacer, escuchó como un garfio o una cosa de metal caía cerca de su casa, entonces el emocionado fue por su pistola para matar a la persona, pero cuando lo intentó hacer, la pistola se trabó y no lo pudo hacer y se llevaron al canario favorito de su tía. Después también una persona que mendigaba, que vivía cerca de su casa, vivía en el baldío, le fue a pedir tacos, ya que anteriormente había sido fiesta, le regaló unas medias noches que estaban ya medias feas. Entonces vio como el vagabundo o el pordiosero le compartió a otras personas que estaban ahí. Cuando empezaba el invierno, volvió a tocar a la puerta para que le regalaran una cobija. El protagonista le regaló en vez ropa usada y unos zapatos viejos, pero muy duros, que ya no usaba. Entonces, este pordiosero empezó a regresar a la casa cada cierto tiempo, pero siempre a las 7 de la mañana. El protagonista le daba a veces dinero, a veces 3, 5 pesos, 10, depende de su economía, a veces no le daba nada. Un día vio como el pordiosero se robó unas pinzas de la construcción de enfrente. Entonces el pordiosero llegó a su casa y se las regaló. Entonces él aceptó estas pinzas. También le regaló muchas cosas más, pero hay veces que no las quería, entonces le daba más dinero para que no se fuera insultado el pordiosero. Un día fue a su casa y le pidió prestado 20 pesos. El protagonista aceptó y se los dio. Después el pordiosero regresó en la fecha acordada de pago y solamente le entregó 12 pesos. El protagonista lo perdonó de la deuda. Después regresó por otros que le prestaran 50 pesos porque su esposa estaba muy enferma. El protagonista aceptó, se los prestó, pero cuando fue la fecha de pago no se los devolvió y en cambio le pidió otros 50 pesos. Nuestro protagonista le dijo que no, que ya estaba cansado y simplemente no se los prestó. Después se empezó a sentir mal de eso. Ya después pasó tiempo y él ya se había mudado, pero una vez que fue a su casa, su madre le dijo que había regresado este hombre que le decían el gordo. Entonces el protagonista le compró cosas nuevas, entre esas ropa, pero el gordo no regresó hasta cuando ya se habían regalado esas cosas. Y entonces un día que él estaba de visita, le tocó el gordo, y abrió, le dio un poco de dinero y le dijo que regresara a la semana, pero el gordo nunca regresó. Y después lo último es que eran tres muertos. El primero era Ramón, que era un cuidador, el cuidador de la casa, que cuidó su casa, vaya, durante 3 meses mientras la familia estaba de vacaciones. Él había dejado dos recuerdos, que era una planta y la mugre entre un libro. Siempre que veían una de estas dos cosas se acordaban de él. Una vez su esposa de Ramón vino a pedir dinero porque Ramón estaba muy enfermo. Después regresó a pedir más dinero porque él había muerto y quería dinero para el ataúd. Se lo prestaron. Después regresó porque les quería dar una imagen de Ramón ya muerto, pero les pidió dinero para eso. Y ya no regresó ninguna vez. Después se enteraron por un arquitecto que trabajaba con Ramón de que él no estaba muerto realmente. El segundo muerto era el ayudante de un jardinero que pedía cada 6 meses trabajo. Nunca le daban porque ellos ya tenían un jardinero, pero este jardinero se cambió, se mudó de estado y todo. Entonces, cuando regresó este jardinero, pues lo contrataron. Esa vez fue con un ayudante suyo que era un indio y pues el indio hizo los trabajos duros porque el jardinero ya estaba viejo y él hizo otros trabajos menores. Al día siguiente del trabajo, el anciano vino a pedir dinero porque habían atropellado a su ayudante.
Y también pidió que le dejaran dejar su cortadora en su casa. Entonces aceptaron y días después regresó el anciano por su cortadora, pero les dijo que su ayudante había muerto. Así que el anciano puso un puesto para empezar a vender cosas de jardinería. Y ya, eso es todo. Y el tercer muerto fue el hijo atropellado del eléctrico guión plomero que hacía los trabajos en esa casa. Ese plomero era muy bueno, pero cobraba muy caro. Entonces un día su hijo, entre comillas, les fue a pedir dinero porque su hermano había sido atropellado. Ellos aceptaron. Después no vieron a este plomero durante varios meses y cuando requirieron sus trabajos pues le hablaron y el plomero le dijo que él nunca tuvo un hijo que fue atropellado. Entonces, pues eso. Y después mandó a su hijo, el que es su hijo real, vaya, a pedir dinero para futuros trabajos, entre comillas. La familia aceptó, pero Ramón nunca más fue vuelto a ver. La intención del texto es que veamos que no podemos juzgar por las apariencias, ya que muchas veces nos podemos guiar mal, y las personas que pensamos que son buenas terminan siendo malas y al revés. Un aprendizaje que yo obtuve es que a veces confiamos ciegamente en personas solamente por su físico y muchas veces esto nos termina afectando a nosotros y en las personas en las que no confiamos igualmente por su físico terminan siendo más confiables que otras.